El color no es otra cosa que ondas de luz que interactúan con los objetos, rebotan y entonces llegan a nuestros ojos para que el cerebro las interprete. El color es, en pocas palabras, un efecto visual, un fenómeno físico al que nuestros ojos y cerebros son capaces de dar un sentido, un efecto que nuestros ojos y cerebro son capaces de leer. Me parece que lo más interesante de los colores es lo que hacemos con ellos. Al final, los dotamos de significado, los combinamos de una determinada manera, les damos un nombre, los catalogamos. Tenemos un color del año cada año según Pantone. Volvemos de un fenómeno óptico todo un sistema cultural y comunicativo. Hoy, en el primer episodio de este podcast binacional y bicultural, hablamos del verde, el blanco y el rojo, tres colores que México e Italia comparten como símbolo de identidad, tres colores que ondean en las plazas públicas separadas por 10.000 kilómetros de distancia. Hoy vamos a explorar el primer gran puente entre las dos naciones, nuestras banderas. ¿Cuál fue primero? ¿Hubo un plagio entre naciones? ¿Qué significan estos colores? Bienvenidos a Verde, Blanco y Rojo, podcast bilingüe y bicultural en el que hablamos sobre los puentes culturales que hermanan a México e Italia. Mi nombre es Esteban Castorena y es para mí un placer saludarles y darles la bienvenida. Ok, vamos a empezar del lado italiano. Para entender cómo nace el tricolor, tenemos que viajar a finales del siglo XVIII. En ese entonces, Italia no era como lo conocemos hoy en día. No era un país unificado, era un mosaico de reinos bajo el control de potencias extranjeras. Pero en 1796, las tropas de Napoleón entraron en la península con las ideas de la Revolución Francesa bajo el brazo. Aquí aparece nuestro primer concepto clave, la República Cispadana. Imaginen un pequeño estado al norte de Italia, en la zona de Emilia-Romagna, que se formó bajo la protección napoleónica. Fue en la ciudad de Reggio Emilia, el 7 de enero de 1797, donde un sacerdote católico llamado Giuseppe Compagnoni propuso el tricolor. Los italianos de la Cispadania buscaban un símbolo de libertad y tomaron como modelo la bandera de Francia, pero con un cambio estratégico. Reemplazaron el azul por el verde. Existe un mito popular muy difundido en Italia que dice que el verde representa la esperanza o las llanuras verdes de Lombardía, pero a eso llegaremos después. La realidad es que en sus inicios la decisión de los colores fue mucho más política y militar. Los colores se eligieron para honrar a la Legión Lombarda. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esta legión? Pues bueno, fue el primer cuerpo de soldados voluntarios italianos que se unió a Napoleón para luchar contra el dominio austriaco. Estos soldados ya usaban uniformes verdes, blancos y rojos en sus desfiles por Milán. Al adoptar estos mismos colores para la nueva república, los líderes civiles estaban enviando un mensaje muy claro. El nuevo país se identificaba con el valor de sus propios soldados y no solo con los ideales importados de Francia. Ahora, ¿es posible afirmar que Italia tuvo el tricolor antes que México? Pues sí, pero no. Ese tricolor pertenecía a la República Cispadana y luego al Reino de Italia de Napoleón. Pero cuando Napoleón cae definitivamente en 1814 y tras su derrota final en Waterloo en 1815, el mapa de Europa se redibuja con el famoso Congreso de Viena. De este modo, se restauran antiguas monarquías y vuelven a dibujarse fronteras en un proceso que se conoce como restauración. Para las monarquías recién vueltas al poder, el verde, blanco y rojo no era solo una bandera, era un símbolo peligroso de rebelión y libertad. Las monarquías querían borrar estos colores porque representaban la idea de que el pueblo podía elegir su propio destino.
Así, el tricolor fue prohibido, perseguido y castigado. Mientras México estrenaba su bandera en 1821 como una nación soberana y orgullosa tras la independencia, en Italia, para ese mismo año, 1821, recordemos, el tricolor era una bandera clandestina. No sería sino hasta 1861, 40 años después que en México, que Italia lograría unirse bajo estos colores de forma definitiva luego de las revoluciones nacionales y la unificación garibaldina. Por el lado mexicano, es 1821 y la guerra de independencia contra España está llegando a su fin. Aquí nace el otro tricolor y nace un concepto político único, el ejército trigarante o de las tres garantías. Un ejército que el general Agustín de Iturbide propuso para unir a un país que estaba profundamente dividido tras 11 años de guerra. Esas garantías eran la religión católica, la independencia y la unión entre todos los habitantes. Cada garantía recibió un color, el blanco para la fe, el verde para la independencia y el rojo para la unión. El 2 de noviembre de 1821, México decretó que las franjas debían ser verticales. Entonces, ¿México le copió a Cispadania? Pues no. Las fuentes mexicanas insisten siempre en que la adopción del verde, blanco y rojo en el contexto mexicano es completamente independiente al italiano. Aquí, damas y caballeros, tenemos una increíble coincidencia. Dos naciones eligieron el mismo lenguaje visual para declararse repúblicas independientes. Ahora bien, si los colores coinciden, ¿las banderas significan lo mismo? Pues una vez más la respuesta es no. Hoy en día, el tricolor de Italia está limpio, es decir, no tiene un escudo en el centro, cosa que no siempre fue así, pero esta es una historia muy compleja que no voy a profundizar aquí. El tricolor es un símbolo de identidad republicana, y después de la Segunda Guerra Mundial, después del referéndum, Italia dejó de ser una monarquía y quitó el escudo de la familia real de Saboya para que la bandera representara solo a los ciudadanos sin reyes. En la Cispadania, el verde, blanco y rojo tenía una clara intención política. Sin embargo, el significado de los colores ha ido mutando con el tiempo. Se han asociado a las virtudes teologales como la fe, la esperanza y la caridad, pero también valores universales como justicia, igualdad y hermandad. En el centenario del tricolor cispadano, el poeta Giosuè Carducci llevó los colores a proporciones míticas, asociándolos al verde de las llanuras, la blanca nieve de los Alpes y al rojo de la sangre de los compatriotas caídos. Por su parte, en México, las tres garantías independentistas de religión, independencia y unión, representadas en los colores, también sufrieron un gran cambio. Cuando México se instituyó como un estado laico, el verde se volvió la esperanza, el blanco la unidad y el rojo la sangre de los héroes caídos. En el fondo, alguna coincidencia simbólica hay en estos tres colores, pero no coinciden del todo. Si hoy hablamos de cómo los colores visten a ambas naciones, la próxima semana vamos a hablar un poco sobre el gran elemento que distingue a las dos banderas, el escudo nacional mexicano. La próxima semana habrá que mirar hacia el cielo, porque, lo crean ustedes o no, el imperio mexica y el imperio romano no consultaron a los hombres, sino a las aves para saber dónde fundar su capital. ¿Qué tienen en común entonces los buitres que sobrevolaron las colinas de Rómulo y Remo con el águila que descendió sobre el nopal en medio de un lago? Pues la próxima semana los espero para descubrir cómo el vuelo de un ave marcó el destino de Roma y de Tenochtitlán. Muchísimas gracias por acompañarme en este primer episodio. Mi nombre es Esteban Castorena y esto es Verde, Blanco y Rojo. Nos escuchamos la próxima semana.